En este video hablaremos de 3 temas importantes que vimos durante el semestre. El primero sería la creación o el origen de la ciencia, que dio paso a los primeros filósofos. El segundo sería la creación de las edades, ya sea la Edad Media, la Edad Antigua y el Renacimiento. Por tercero tendríamos la hominización, que es el proceso de transformación progresivamente de un linaje de primates a humanos. Y por último, y en forma de conclusión, sería la relación que existe entre la ciencia y la sociedad. Gracias al origen de la ciencia, pues dio paso a los primeros filósofos. Uno de los primeros filósofos fue Tales de Mileto. Él fue el primer científico jónico y gracias a él se obtuvieron las pequeñas semillas, por así decir, del conocimiento para las nuevas ciencias, las cuales fueron la astronomía y la geometría. Por segundos tendríamos a Anaximandro de Mileto, que fue el primer hombre en realizar un experimento y gracias a él tenemos la medición del tiempo, ya sea cuánto duran los años y las estaciones. Por tercero tenemos a Tirano de Polícrates. Bueno, él se caracterizó por ser muy agresivo, por ser una persona muy conflictiva y por oprimir mucho a su pueblo. Pero también, como tenía cosas malas, tenía cosas buenas. Gracias a él fue la creación de la regla, de la escuadra y del nivel y del torno que se usa para las construcciones. Después tenemos a Anaximandro. Él estudió las relaciones de los seres vivos y propuso la teoría de la evolución, que después Darwin seguiría y vería que tenía la razón. Después tenemos a Empedocles, que creó un instrumento casero al cual llamó ladrón de agua, que era una esfera a la cual le ponía como un popote y si lo tapaba pues se quedaba guardada el agua, si no se regaba y pues le servía para transportar, para regar. Y él estudió todo lo invisible y lo invisible. Estudió tanto que estudió hasta el aire, que él decía que era una materia dividida a la mitad. Después llegó Demócrito, que llevó más lejos la teoría del filósofo anterior. Gracias a la teoría de Empedocles, Demócrito fue el primero en entender o descubrir los átomos y también fue el primer hombre en entender la Vía Láctea, ya que él decía que había más planetas o había más sistemas alrededor de nosotros. Después tenemos a Anaxágoras, que él fue condenado por tener un pensamiento diferente a la iglesia. Como sabemos, en estas épocas la iglesia es la que tenía todo el poder y si alguien pensaba diferente a la iglesia, pues los condenaban y los encarcelaban por impío, que el impío es un delito religioso y casi siempre pues los condenaban a muerte por ir en contra de Dios. Hola, mi nombre es Jessica Márquez Ruiz y les hablaré de la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento. La primera edad de la historia es conocida como la Antigua, tiene su comienzo en el año 3000 a.C. Tuvo 4 grandes civilizaciones. Surgió la civilización de Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, porque se asentó entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se escribió el primer código de leyes. También surgió la civilización de Egipto. Se desarrolló junto al río Nilo, cuyos faraones construyeron grandes pirámides y su escritura se conoce como jeroglíficos. Por otro lado, surgió la civilización griega. En esta se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Destacó por su cultura, su arte, su filosofía y sistema político. Tuvo grandes ciudades muy importantes como Atenas, Esparta y Cartago. La última civilización que surgió fue la romana. Surgió en la península itálica, creó un imperio que conquistó y romanizó los pueblos del Mediterráneo y difundió su lengua en latín. Este imperio terminó por la invasión de los bárbaros o pueblos germánicos en el año 476, donde inició el nacimiento de la Edad Media. Sus principales características de la época medieval fueron que tuvieron una fuerte unidad cristiana manifestada en la fe y Dios como la explicación de todo. Su sistema económico era feudalista, donde la riqueza constituía la tierra. Los siervos labraban las tierras y entregaban diezmo al señor feudal a cambio de protección militar. El sistema político era una monarquía absoluta. El rey y la nobleza tenían el poder, luego de la iglesia, pues ésta afirmaba que la elección del rey era por mandato divino. Había 2 grandes
clases sociales, la nobleza y los plebeyos. Finalmente, en los siglos XV y XVI surgió en Italia el Renacimiento, movimiento artístico en el que el centro de todo era el ser humano. Se comenzó a estudiar el cuerpo y a representarlo hermoso e idealizado. Esto se debió a grandes cambios de la época, como fueron el surgimiento de la burguesía y el paso de la economía feudal a una de mercado. Así los renacentistas hicieron un arte basado en la geometría, la perspectiva y la armonía. Se usó el mármol, los temas mitológicos y los cuerpos humanos perfectos entendidos como belleza. Además, aparecieron artistas que fueron patrocinados por gente rica, llamados mecenas, que pagaban por las obras para disfrutar del prestigio. Finalmente, algunos de estos artistas fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Sandro Botticelli. Hola, mi nombre es Ana Karen Martínez Robles y voy a hablar sobre el tema hominización. Todo esto comienza con la teoría de Charles Darwin en su libro El origen de las especies, en donde él propuso que las especies evolucionan, que tienen descendencia con modificaciones, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Nosotros venimos del mono y compartimos ciertas características. Mantuvieron su postura erguida y aprendieron a caminar y a usar sus manos para manipular objetos, para construir y crear, por ejemplo, la creación de las primeras armas o instrumentos para la caza y la pesca. Vamos a hablar de dos grupos de homínidos, los Australopithecus. Estos se llaman así porque sus restos se encontraron en el sur de África. Estos aparecieron aproximadamente hace 5 millones de años. Después tenemos a los Homo, que significa hombre, y los primeros Homo fueron los hábiles, que aparecieron hace 2 millones de años. Después tenemos a los Homo erectus, hace 1.8 millones de años. Después los Homo neanderthalensis, hace 10.000 a 35.000 años. Y por último los Homo sapiens sapiens, que son los humanos actuales. Estos aparecieron hace 1 millón de años hasta hoy. Las características de los Australopithecus es que estos eran herbívoros y se asemejaban con los primates. Estos se extinguieron porque no pudieron adaptarse a los cambios climáticos. En cambio, los Homos, estos sí lograron adaptarse a las regiones naturales, diversificaron su alimentación y esto fue esencial para su organismo. Así también hubo un desarrollo gradual del cerebro, junto con los sentidos, lo que es el tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato. Así como también desarrollaron su lenguaje oral y también se dio la creación de símbolos. La mayoría de los homos se extinguieron, excepto los Homo sapiens sapiens. Estos lograron sobrevivir gracias a su capacidad de organizarse, trabajar organizadamente y porque fueron transmitiendo conocimientos. Fueron surgiendo nuevas actividades, el trabajo en equipo, la interacción provocó que actuáramos como una sociedad y esto impulsó la necesidad de hablarse y comunicarse. El hombre fue modificando la naturaleza para sus necesidades y para su propio beneficio. Si el hombre ha sobrevivido es gracias a que su capacidad de adaptación es buena. Hola, mi nombre es Evelyn Ivania y yo les voy a hablar sobre la relación entre la ciencia y la sociedad. Esta relación ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas, especialmente uno de los aspectos que han sido objeto de debate es la función social de la ciencia y, por consecuencia, el trabajo que realizan los investigadores, ya que se va requiriendo de una información más acertada. Los procesos de validación del conocimiento científico han sido estudiados desde diversos campos como lo es la filosofía, la economía, la sociología, ciencia política, entre otras, donde desde diferentes conocimientos del hombre los ha manejado a su favor y muchas de las veces hay resultados no tan benéficos para el medio ambiente ni para nosotros como sociedad. La ciencia ha permitido brindarnos un conocimiento como sociedad de múltiples formas, como lo es también en nuestra evolución, en nuestros pensamientos
en cuestiones de salud, de alimentación, formas educativas, en el cómo desarrollar aprendizajes y sobre todo nos ha dado herramientas para facilitarnos los días. Hay que mencionar también que se debe de responder a las necesidades básicas que tenemos pues que satisfacer para llevar a cabo una vida sana. La toma de conciencia, que es otro punto muy importante, y el compromiso de la sociedad con la ciencia, incluyendo la divulgación científica, son esenciales para que los individuos tengamos información suficiente para tomar decisiones racionales a nivel personal como profesional. La información sobre las relaciones de la ciencia con la sociedad ha tratado de comprender mejor los factores, tanto externos como internos, que afectan a las diferentes relaciones. También hay que mencionar que la ciencia es el mayor apoyo de la humanidad, el cual nos permite vivir por más tiempo y de una forma mejor. Nos ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y sobre todo nos ayuda a responder a los grandes procesos que se nos van presentando. Es una de las vías más importantes del acceso al conocimiento. Tiene un papel fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad, generando nuevos conocimientos, mejorando la educación y aumentando nuestra calidad de vida. Ya como anterior lo hemos visto, los humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier situación debido a que tenemos posibilidades de aprendizaje muy funcionales e importantes, y además por medio de la información de la ciencia somos capaces de realizar una evolución e irla heredando generación tras generación. Hemos llegado al final de nuestra exposición. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final. ¡Hasta pronto! Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Ah? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Vale.